Ayer hicimos un partidazo, ayer ganamos de una forma contundente, estamos a un nivel de forma increíble, con un montón de bajas y sacando los partidos de forma contundente como a mí me gusta. Y no de una forma ramplona, con 1-0, no, ganando con diferencia de goles, jugando en gran medida bien al fútbol, etc. Y en gran parte de esto tiene culpa el bueno de Toni Kroos. También Ancelotti, que mira que yo muchas veces le he dado palo a Ancelotti, pero honestamente creo que está haciendo las cosas bien, ¿no? De hecho, muchas de las cosas que está haciendo Carleto precisamente las hemos comentado aquí 1000 veces. Toni Kroos, me siento bastante orgulloso, por qué no decirlo, de haber sido uno de los fieles defensores de Toni Kroos. Cuando todo el mundo estaba matando a Toni Kroos, cuando era fácil darle un montón de palos a Toni Kroos, yo defendía a Toni Kroos. Y siempre he dicho que para mí, en estos últimos años, creo que es mucho más decisivo y es mucho más importante la figura de Toni Kroos que de Luka Modric. Y creo que el tiempo me está dando la razón. Toni Kroos, el problema creo que ha tenido, o que ya no tiene tanto, por ejemplo, gracias a Ancelotti, es el hecho de que se le juzgaba por cosas que realmente no era su responsabilidad. Me explico con esto. Vosotros imaginaos si a Vinicius Junior lo tuviésemos que juzgar por los pases que da. Imaginaos, probablemente estaríamos continuamente criticándole porque evidentemente no es un especialista ni muchísimo menos en el pase. A Toni Kroos mucha gente le ha estado juzgando por su nivel defensivo, cuando él jamás ha sido un centrocampista defensivo. Jamás ha jugado solo, ahí digamos atrasado, medio entre centrales defendiendo, jamás lo ha hecho. En cambio, por las circunstancias del equipo, lo estuvo haciendo el año pasado y lo ha estado haciendo este año. Y lógicamente, cuando el equipo no tiene la pelota y Toni Kroos es la figura que está, digamos, de contención, pues sufre muchísimo. Y lógicamente queda señalado. Tan señalado como quedaría Vinicius Junior si lo juzgásemos por el tipo de pases que da. Porque evidentemente no es su especialidad. Ahora de repente estamos viendo una gran versión de Kroos, o mejor dicho, para mí realmente la versión de Kroos que estamos viendo es prácticamente la misma a nivel ofensivo, pero a nivel defensivo le estamos viendo como más capaz. Y gran parte de esto tiene culpa, las cosas hay que decirlas, Carlo Ancelotti. Está poniendo con Kroos una especie de doble pivote y está funcionando a las mil maravillas. Creo que se ha dado cuenta que es un error poner a Toni Kroos solo como de contención. Ayer, por ejemplo, estuvo con Fede Valverde. Y lógicamente eso es un alivio tremendo para Toni Kroos. Y creo de verdad que chapó aquí a Ancelotti. Ya sabéis que igual que yo le pego palos, cuando hace las cosas bien se dice. Y aquí ya sabéis que yo he dicho en infinidad de ocasiones que para mí la formación más ideal, no solamente con los lesionados, sino a nivel genérico de Real Madrid, precisamente sería una especie de 4-2-3-1. Y bueno, ahora con las lesiones y tal, estamos jugando con un 4-2-3-1, que a veces como un 4-3-3, es un poco extraño, pero vamos, realmente yo diría que es un 4-2-3-1 y el equipo está probablemente jugando su mejor fútbol. Curiosamente, cuando tiene un montón de futbolistas lesionados. Y gran parte del gran fútbol que está haciendo el Real Madrid ahora es precisamente gracias a Toni Kroos. Ayer, por ejemplo, da un pase que es una auténtica barbaridad lo que hace Toni Kroos. El pase que da. Es verdad que yo creo que a veces, porque evidentemente nadie es perfecto y se le pueden sacar cosas a Toni Kroos. Y yo creo que a veces Toni Kroos ha sido un poco preso de esa estadística de un altísimo porcentaje en la precisión de pase. Y creo que muchas veces, por el hecho de intentar mantener esa altísima precisión en el pase, ha pecado en ciertas ocasiones de dar muchos pases hacia atrás. Pues claro, pases hacia atrás son más sencillos y así luego ves la estadística
Y yo creo que con el paso del tiempo ha dejado un poco esa estadística, digamos, de lado y ha empezado a ver el fútbol mucho más de cara, en el sentido de decir, mira, si tengo que arriesgar y dar un pase, lo voy a dar. Si es que tengo la precisión, igual que tengo la precisión para cuando hay futbolistas presionados de mi equipo que están presionados y le pongo el balón en el pie, en su pie, aunque tenga un rival a 1 metro, también puede hacer cosas como poner, por ejemplo, un balón en profundidad. Como por ejemplo el que hizo ayer, y es que ayer de hecho lo intentó varias veces. Y es una cosa que Toni Kroos sí, siempre lo ha hecho, pero digamos, precisamente la precisión con la que ha usado Toni Kroos, su precisión a lo largo de su carrera, precisamente no ha sido para filtrar pases. También lo ha hecho, pero sobre todo ha sido, digamos, para dar más pases, como quien dice, al pie. Y ahora está dando también muchos pases en profundidad, filtrando pases. Se está arriesgando más. Como para mí ya ha perdido un poco eso de la precisión del pase, el querer que la estadística de precisión de pase sea súper alta. Creo que has dejado eso ya como de lado, se ha, digamos, desmarcado de eso y ya se la juega en el pase. El hecho de que te la juegues mucho más a menudo en el pase te permite dar, por ejemplo, asistencias como la que dio ayer, por ejemplo, a Brahim Díaz. De verdad, para mí Kroos me parece un futbolista que es muy, pero que muy difícil de sustituir. ¿Cuántas veces habré dicho aquí que para mí es más difícil, mucho más difícil de sustituir un futbolista como Toni Kroos que un futbolista como Luka Modric? No estoy hablando de que uno sea mejor que el otro ni que el otro sea mejor que uno. No estoy entrando ahí. Lo que estoy diciendo es que creo que es mucho más difícil sustituir a un futbolista como Toni Kroos que sustituir a un futbolista como Luka Modric. Y ojalá me equivoque, pero creo que dentro de poco vamos a verlo. Cuando Toni Kroos se retire, vamos a darnos cuenta de lo que realmente es Toni Kroos. Y nos vamos a dar cuenta de lo difícil que es tener un jugador que es tan preciso, con ambas piernas. Un centrocampista que sea tan preciso con ambas piernas y que no se ponga nervioso, que le estén presionando y aún así te ponga un pase con la derecha, con la izquierda, que sus compañeros estén presionados y le ponga el pase perfecto precisamente para que el defensa no llegue. El dar ese pase que salte línea, que realmente te hace que el partido cambie por completo y que te permita esa jugada de ataque. Son cosas que realmente con Toni Kroos como que se dan por hecho. ¿Por qué? Porque casi siempre juega. Pero repito, ojalá me equivoque, pero cuando esté Toni Kroos se va a notar un huevo lo que viene siendo la salida de balón. Pero un huevo. De hecho, los partidos que no juega Toni Kroos, aunque juegue Luka Modric, en muchos de ellos se nota como cuando nos presionan, se nota muchísimo cuando no está Toni Kroos. Porque se pierde muchísima precisión en el pase. Y de verdad, por eso no me canso de decir que Toni Kroos a día de hoy para mí sigue siendo fundamental en el Real Madrid. Por mucho que haya mucha gente que lo quiera retirar ya. En cambio a Modric no. A Modric, por ejemplo, que perfectamente podría estar retirado hace ya 2 años, de Modric prácticamente no se dice nada. Ahora, Toni Kroos, palo. Siempre lo he dicho, Luka Modric es mucho más vistoso que Toni Kroos. Pero honestamente, no creo que haya una diferencia abismal entre Kroos y Modric. Pero creo que a la gente le gusta al Modric a ser un futbolista que es mucho más vistoso, que hace cosas que son más vistosas que Toni Kroos, pues llama más la atención. Pero honestamente no tengo claro que Modric sea mucho mejor ni muchísimo menos que Toni Kroos. Porque la dificultad que es tener la precisión que tiene Toni Kroos, creo que es algo que no se valora. La precisión que tiene Toni Kroos no la tiene Luka Modric ni en sus mejores sueños. Evidentemente, Luka Modric tiene un montón de cosas que no tiene Toni Kroos. Como por ejemplo, ese regate, por ejemplo, sin balón. El hecho que evidentemente es un futbolista mucho más ágil. Más peligroso digamos, en espacio reducido. Que le cuesta mucho menos girarse y ese tipo de cosas. Pero en cuanto a precisión, en cuanto a dar el pase que hay que dar y cosas similares, honestamente, no hay punto de comparación entre Toni Kroos y Luka Modric. Por eso creo que cuando Toni Kroos
se vaya o probablemente se retire en el Real Madrid, ya que muchas veces él ha dicho que su deseo de retirarse en el Real Madrid, creo que vamos a notar muchísimo su falta. Porque honestamente no hay ni un futbolista de Real Madrid que tenga siquiera ni que se le asemeje la precisión de balón que tiene Toni Kroos. Por ejemplo, Fede Valverde cada vez más preciso, pero es que aún así sigue estando, creo, bastante lejos de Toni Kroos. Y luego, por ejemplo, Camavinga, honestamente, incomparable en cuanto a precisión de pase con Toni Kroos. Tchouaméni, incomparable. Dani Ceballos, incomparable. Prácticamente cualquier futbolista que nos vayamos es, en cuanto a precisión de balón, en el centro del campo, en cuanto a la salida de balón, no me refiero a 3/4, sino en cuanto a la salida de balón, digamos, en la típica situación que tienes que arriesgar para dar un pase, porque si tú, por ejemplo, das un pase en línea de 3/4, al fin y al cabo no estás arriesgando. Sí, evidentemente puedes dar un pase arriesgado, la puedes perder, pero no te penaliza tanto perderlo. En cambio, cuando juegas una posición más de medio centro como Toni Kroos y fallas un pase, eso es una oportunidad clarísima para el equipo rival. Lo cual, el nivel de exigencia en cuanto a precisión es muchísimo mayor. De verdad, valorar a don Toni Kroos, que es un futbolista que yo honestamente tengo la sensación que va a pasar por el Real Madrid y a mi modo de ver es un futbolista que está siendo muy infravalorado. Para mí es un jugador histórico, de los mejores centrocampistas de la historia, pero con diferencia. Y en cambio parece como que no. Y yo estoy de acuerdo que Luka Modric, de hecho, para mí probablemente sea el mejor centrocampista de la historia. Pero seamos realistas. No, eso no quiere decir que en cuanto a la importancia en el Real Madrid estos últimos años sea Toni Kroos. Y eso no quiere decir que sea más insustituible un futbolista como Toni Kroos que un futbolista como Luka Modric. No es incompatible. Que en general como jugador probablemente Modric, digamos su prime, sea más futbolista que Kroos, no tengo duda. Ahora, igual que tampoco tengo duda que es mucho más complicado de sustituir un futbolista como Toni Kroos con un futbolista como Luka Modric. Lo tengo clarísimo. Pero bueno, simplemente al fin y al cabo es mi opinión y estoy bastante contento que Carleto esté sabiendo protegerle, esté usando un doble pivote para que no se sienta ahí solo bastante vendido. Ayer, por ejemplo, la acompaña con Fede Valverde. Así que de verdad, chapó también por Carleto porque creo que está beneficiando, que es lo que tiene que hacer al fin y al cabo un entrenador, potenciar al futbolista, y creo que en este caso, por ejemplo, a Toni Kroos le está potenciando, igual que por ejemplo también lo está haciendo con Jude Bellingham. Igual que cuando le tengo que dar palos a Carleto se los doy, cuando creo que hace las cosas bien también lo voy a decir, y ya sabéis que independientemente del resultado, que al fin y al cabo cuenta, pero ya sabéis que no me guío exclusivamente por el resultado, ni muchísimo menos. Así que nada, dejad vuestra opinión en la caja de comentarios y nada, dejad también un me gusta que de verdad es clave, solamente es un clic y marca la diferencia para que el vídeo lo pete o sea una mierda. Así que hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.